¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más al Objetivo. En la segunda parte de nuestro programa hoy vamos a hablar con la portavoz de la plataforma por una OPE más justa, una situación que mantiene a muchos trabajadores, el 60% de la plantilla de trabajadores de la sanidad canaria, en una situación complicada. Vamos a conocer más a fondo en qué consiste este asunto de la OPE, de la oferta pública de empleo. Pero en esta primera mitad vamos a hablar de un asunto del que también hemos hablado en esta mesa en varias ocasiones y que tiene algunas novedades. Vamos a hablar de cómo está la situación del alquiler vacacional en Canarias. Lo hacemos hoy con Aurora Vega, miembro de la Junta Directiva de ASCAF, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Bienvenida, Aurora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también está Francisco Díaz, miembro de esa Junta Directiva. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos en qué punto está este tema, porque a finales de septiembre, después del enfado monumental y del desacuerdo por parte de todos, incluso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre el decreto que se aprobó apenas un par de días antes de las elecciones pasadas, que no contentaba a nadie, parece, solo a los hoteleros, ahora el Parlamento ha pedido, el nuevo Parlamento, ¿no?, el de la nueva legislatura, que se paralice este decreto y que se modifique. ¿Cómo está el asunto, Aurora? Bueno, vamos a ver, esta es la noticia más reciente que tenemos, porque la semana pasada, el 23 de septiembre de este mes, en el Parlamento se debatió la PNL, la propuesta no de ley, que hizo conjuntamente Coalición Canaria y el Grupo Socialista. Y en esa PNL lo que se pretendía era, pues esto, instar al Gobierno a dos puntos. Uno era la paralización del decreto y el otro que recogía la PNL era, aparte de también la paralización del régimen sancionador del decreto. El tema la redacción técnica tal expuesta en la PNL venía de esa manera, paralización. Realmente en ese debate estuvo presente ASCAF. Tuvimos la oportunidad de estar en todo este debate y bueno, la conclusión final es precisamente que van a revisar este decreto, van a tener que hacer esta paralización del decreto para revisarlo y contemplar, volver a sentarnos todas las partes y por supuesto para ello se ha solicitado esta paralización del régimen sancionador porque ahora que tenemos este decreto, el 113/2015, que es el decreto que salió a la luz justamente el 22 de mayo, 2 días antes de las elecciones, si lo paralizan, volvemos a estar otra vez, ¿verdad?, sin una norma que nos regule y por lo tanto conviene que mientras el Gobierno se toma sus tiempos para volver a poner esto como debe de estar, pues que se quede entonces paralizado este régimen sancionador. Claro, lo que pasa es que ahí tampoco sabemos ahora en qué términos se va a hacer esta paralización, porque al paralizarlo, el parar el régimen sancionador, pero es que entonces volvemos otra vez a como estábamos antes. Al limbo, ¿no? Al limbo legal. Entonces nosotros también lo que estábamos contemplando es que a ver si dentro de esta paralización también podemos hablar de que se paralice totalmente hasta que vuelva a tener esta norma la luz otra vez. Porque no, la paralización, ¿en qué consistiría? Bueno, eso no lo sabemos, eso dependerá en qué términos publique el Gobierno de Canarias dicha paralización. De todas maneras, en esto sí a resaltar que el tema de la paralización, o lo que sería algo similar, la suspensión cautelar, nosotros mismos desde ASCAF, cuando en mayo, a finales de mayo, se publicó el decreto, ante la tremenda sorpresa y fuerte decepción que nos causó el que se publicara un decreto tan distinto al borrador que nos había enseñado el Gobierno de Canarias unas pocas semanas antes, pues pedimos, como digo, esa suspensión cautelar, pensando que eso era un tremendo perjuicio para todos los que se dedican al alquiler vacacional y había que pararlo. Después, puestos al habla con representantes de la propia Coalición Canaria, pues nos sugirieron el que sería mejor, más rápido, el simplemente modificar dicho decreto,
con lo cual estuvimos de acuerdo y entonces, aunque esta proposición no de ley ha recogido pues lo que era la idea inicial, de ahí lo de la paralización, pensamos que el Gobierno, pues a la hora de publicar esta modificación, pues lo que hará será suspender el régimen sancionador, que eso lógicamente es una buena noticia, y lo otro pues simplemente suspender quizá también algunos artículos del resto del decreto, más conflictivos y tal, en tanto pues retoman el tema y vuelven a hablar con todas las partes y ya sacan la modificación definitiva del decreto. Nosotros confiamos en que esto se haga así. De momento lo que es cierto es que está en vigor. Ahora mismo está en vigor, claro, ahora tenemos que esperar a que en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, salga ya la paralización del mismo, se anuncie esa paralización. Mientras tanto, sigue en vigor este decreto que tenemos actualmente, claro. Y en ese tiempo, desde mayo hasta hasta el 30 de septiembre, que es el día en el que estamos, ¿ha habido sanciones? ¿Se ha llevado a cabo el decreto o el Gobierno ha sido flexible? El tema de sanciones, lo que ocurre es que siempre ellos dicen que tienen que actuar cuando hay denuncias. Y dentro de ahí, por supuesto, que sabemos que están habiendo inspecciones, sobre todo lo que conozco aquí la zona de Fuerteventura, concretamente en Corralejo, están habiendo sanciones. De todas formas, este tema tenemos un poco que mirarlo despacio, a ver, para estudiar bien que realmente este tipo de denuncia que ha sido exactamente, antes de ponernos a hablar de cara a que tenemos que tener toda la información en la mano, pero que están haciéndolo por esta causa, por supuesto que sí. Bueno, no se trata tanto de sanciones, lo de Corralejo, de momento lo que está es habiendo inspecciones y levantándose actas. Pero después de denuncia. Que conlleva después de denuncia. ¿Eso acabará en sanciones o no? Ya se verá. Exacto, eso es lo que ya se verá. Y en principio, por ahí tenemos que decir que la verdad, la actividad empresarial, los que nos dedicamos a esta modalidad, tampoco podemos trabajar, ¿verdad?, teniendo como enemigos a la administración, ni teniendo como enemigos al cabildo o enemigos a ayuntamientos. De lo que se trata es de que podamos trabajar y es que esta actividad la desarrollemos como realmente se merece. Y en ello... Y bajo la legalidad. Y bajo la legalidad, por supuesto. Leí en algún sitio que posiblemente ASCAF haya sido la única asociación que haya ido al Gobierno de Canarias para pagar impuestos, ¿no? Sí, para pedirle, por favor, regúlenos que queremos pagar nuestros impuestos de forma totalmente lícita y clara. Bien, ahí también hay que decir que anteriormente la gran mayoría ya pagábamos los impuestos, porque declarando estos temas como alquileres, por la ley de arrendamientos urbanos, y ahí ya se hacían las retenciones en las facturas y el IGIC y tal. Es decir, todo esto ya se venía haciendo en una gran cantidad de casos. Evidentemente, lo que pretendíamos y les dijimos al Gobierno de Canarias, regúlenos ya específicamente la actividad para que tengamos el régimen fiscal que corresponda y podamos hacer todo con plena legalidad y en base a la libre competencia y a los usos normales de cualquier actividad económica. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué piden ustedes? ¿Cómo tendría que modificarse el decreto para que sea el decreto que ustedes consideren ideal? Realmente estamos hablando de 3 puntos fundamentales en este decreto, porque claro, la sorpresa nuestra cuando este decreto salió a la luz es que el 3.2 habla de que no se puede alquilar una vivienda vacacional en una zona turística. Entonces, realmente esto fue como un shock, ¿no?, ver este artículo dentro del decreto, porque además es que es un sinsentido. Si nos ponemos a valorar, entonces vamos a irnos otra vez a la zona de Corralejo, significa que entonces las zonas residenciales, entonces es donde tendrían que ir los turistas, y en las zonas turísticas, entonces tendrían que ir los residenciales. O sea, es un contrasentido. Es más, esto incluso también a los hoteleros no les beneficia, porque si nos ponemos a mirar zonas donde están los hoteles en Corralejo y las casas que hay con piscina, villas, incluso en primera línea, y toda la zona de Corralejo Playa, si ahí tenemos que poner a los residentes, porque los turistas no pueden ir ahí, nos vemos en que primero un residente no puede pagar
una vivienda, los gastos que lleva el cuidar una piscina, el mantenimiento de una casa de esas dimensiones. Entonces, el poner esas viviendas a 400 euros al mes, 500, porque una persona que tiene un salario de 1.000 euros al mes no se puede permitir pagar una casa para alquilarla a residentes, ¿no? Porque si no puedes poner turistas, ¿a quién vas a poner? Entonces, también lo que va a pasar es que se va a infravalorar toda esa zona en donde están los hoteles, en donde están realmente el alojamiento turístico. Como esto de verdad es una locura, es un sinsentido, al final ellos se han dado cuenta de que, por supuesto, tenían que modificarlo, ¿no? De cara a que realmente ese es el punto 1, el más fuerte que tenemos ahí. El otro punto también era por el tema de que ha pasado lo mismo, pero ahora con las zonas rústicas, ¿no? En donde ahí también, aunque una vivienda disponga de la cédula de habitabilidad y de la licencia de primera ocupación, pues no se le está dando el alta en turismo. Esto es otro tema que hay que también que modificar. Y el otro punto es el bed and breakfast. Hay mucho alojamiento que son viviendas que se alquilan por habitaciones y se ofrece la habitación y el desayuno. Esto también es otro punto que queremos que se incorpore al decreto. Es verdad que cuando se negoció con el anterior presidente del Gobierno, don Paulino Rivero, el decreto que tenía que haber salido, sí que se nos dijo que lo del bed and breakfast se iba a estudiar, que esto de entrada no se iba a poner. Pero bueno, ya que ahora se ha paralizado, entendemos que también se tendría que incluir el bed and breakfast. Porque ahora mismo esa modalidad no está contemplada. No está regulada, no. está regulada, está fuera. Está prohibida en el actual decreto. Exactamente. Está prohibida expresamente en el actual decreto. Que solo se pueden alquilar las viviendas en su conjunto, no por habitaciones. Porque eso te iba a preguntar, ¿en qué consiste el cama y desayuno? Evidentemente, ¿no? Traducido, pero que además es una fórmula que se utiliza muchísimo en Europa. Sí. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, ¿Cuál es la diferencia del alquiler de una vivienda? Bueno, no, es una casa en la que incluso en muchos casos viven los propios dueños de la casa, en una parte de la casa, y tienen unas habitaciones que alquilan a turistas. Y en una habitación pues puede haber un turista o una pareja, y en otra habitación, si tienen dos, pues otro turista, tal. Por la mañana les dan el desayuno casero, digamos, ¿no? Y ya está, en eso consiste. Y los turistas pues pagan a los dueños de la casa pues el alojamiento de esa habitación por las noches que estén. Es así de sencillo, así de simple, y así se viene haciendo desde hace lustros y decenios en todas partes de Europa. Y solo venimos aquí a hacer lo mismo. De hecho, también se hace aquí en Canarias. Y entonces, pues de nuevo se trata de otra actividad que simplemente hay que regularla y punto. Ustedes estaban esperanzados en que el decreto, antes de las elecciones de mayo, saliera, así salió, pero no salió como ustedes querían. Ustedes aseguran que la culpa es un poco de la presión de lobby de los hoteleros, sobre todo de Tenerife. ¿No temen que pueda pasar lo mismo? Ahora, ¿qué ha cambiado la cosa para que ustedes tengan otra esperanza? Está claro que sabemos que ha sido por la presión del lobby hotelero. También está la asociación Asotel, la de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que de entrada ha tomado parte, y de hecho no solamente es que lo digamos nosotros, inclusive el señor parlamentario Mario Cabrera, en medios también de comunicación, cuando pasó esto, él habló alto y claro de que se trataba de la mano de Asotel. O sea que esto lo tenemos confirmado, ¿no? Precisamente por todo esto fue que a finales de junio ASCAF ha presentado una denuncia a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, y justamente el 7 de septiembre de este mes nos llamaron a Madrid para hacer una reunión y hablar de todo este tema. Por supuesto, ellos nos han dado la razón, en donde no se puede limitar a unos alojamientos turísticos, sí, dentro de zonas turísticas, y a otros no. Entonces, inclusive sacaron una nota de prensa, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, y en esa nota de prensa expusieron que mandaban al Gobierno de Canarias a que tenían que rectificar, modificar este decreto. Ya aprovechando que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional estaba en Madrid, tuvimos otra cita con la OCU, la Organización
de consumidores y usuarios. Y ahí, por supuesto, también lo que han dicho rotundamente es que a un usuario, o sea, a un turista, lo que no se le puede es limitar el alojamiento a donde él quiera alojarse. Realmente la presión hotelera ha sido fuerte, pero en vistas de los mensajes que lanzaron a través de notas de prensa, también pues ya ahí más fuerte ha sido lo de salir la PNL en este debate parlamentario para paralizar el decreto. ¿Qué dicen los partidos que han votado o se han abstenido, han votado en contra de la PNL? ¿Cuál es la justificación que dan? Porque no ha sido por unanimidad, ¿eh? No, porque la PNL, bueno, por eso obedece también al juego político, que lógicamente pues no pueden andar dándose abrazos unos y otros, sino que tienen que marcar diferencias y esas cosas, ¿no? De eso ya estamos acostumbrados. Pero bien, la presentaban la PNL, lo que son los dos partidos que sustentan el gobierno, Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español, y bueno, y hubo otros dos, que era Partido Popular y Podemos, que dijeron que claramente estaban a favor de que se regulara bien y ampliamente el alquiler vacacional, y lógicamente pues allí el que inicialmente pues ha publicado un decreto que no recoge todo eso son los dos partidos en el gobierno, y ahí pues se tiraron un poquito los trastos a la cabeza unos y otros, ¿eh? Y luego hubo otro partido, que es Nueva Canaria, que ellos más que nada hicieron el énfasis en el hecho de lo que había dicho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que a ellos no les parecía bien la defensa de la libre competencia en los términos en que la hacía la Comisión, como la hicieron, y ellos salieron por ahí. En cualquier caso, por parte tanto de Coalición Canaria como del Partido Socialista Obrero Español, en esa PNL sí que se traducía una voluntad de querer solucionar esto. Esa es la esperanza que tienen ustedes. Y esa es la parte positiva. Y además con otros partidos que también claramente en la oposición, pero estaban a favor de eso. Por tanto, si en general hay una voluntad de la mayoría de los partidos, por no decir de todos, los con representación parlamentaria, de querer solucionar esto, pues nosotros confiamos en que se solucione bien y pronto. Claro, y dentro de esa solución nos gustaría también un poco destacar que debido a que el decreto está en vigor, se están dando de alta, ¿verdad?, a viviendas que sí recogen la normativa, nuevas viviendas que recogen la normativa. Entonces, hay algunas que ya tienen el alta, ya incluso en el Cabildo, solicitada y entregada en mano, pero hay muchas otras que están en trámite. Entonces, también a nosotros lo que nos gustaría, dentro de todo este proceso ahora, de el calado tan grande que han visto y no se sabe el tiempo, la ambigüedad que vemos ahí, es porque el parar un decreto y que no pongan una fecha y digan, oye, pues mira, en enero, en diciembre o en febrero. Pero estamos escuchando que si no hay un régimen transitorio, todas las solicitudes que se están tramitando en el Cabildo se pueden quedar sin darle salida. Y esto sí que nos preocupa. Y ahí queremos lanzar el mensaje de que sería bueno de que el tema de poner una fecha, por lo menos aproximada, si quieren decir marzo, que digan marzo, pero que digan una fecha para tener por lo menos un periodo que sabemos que vamos a estar trabajando conjuntamente, y que además todo lo que está ya entregado en el Cabildo, que ya tiene registro de entrada, que esto, si se va a parar ahí, que luego se le dé salida igualmente y que esto que no quede anulado. Porque eso son viviendas que ya estaban y lo que han hecho o lo que quieren es regularizarse porque cumplen los requisitos del decreto actual. Correctamente. Claro. Pero ¿y el resto en qué situación está? Bueno, el resto... ahora mismo están ilegales. Están ilegales, por eso ahora esperamos a este nuevo decreto o modificación del decreto o lo que salga después de esto para que esos puedan incorporarse, porque claro, ahora alrededor del 90% de las viviendas vacacionales, al menos en las zonas turísticas y también en las zonas rústicas, pues están fuera de la normativa actual. Entonces, ese es el problema que hay que solucionar con esta modificación o cambio del decreto que, bueno, que el Parlamento instó al Gobierno a que se iniciara ya.
Ese es el problema de base, de fondo, que hay que solucionar. Y por supuesto, eso sí que es importante, porque si no, el daño que se le hace a la economía canaria y a los miles y miles de canarios que salen adelante gracias al alquiler vacacional sería algo tremendo. Hablaban ustedes de, además de que ahora mismo está casi paralizada el tema de la inversión, que quiere comprar una casa como segunda residencia y destinarla al alquiler vacacional, lógicamente no lo va a hacer, porque con esta situación legal que hay ahora mismo, como para arriesgarse, ¿no? Bueno, ahora mismo el decreto lo que ocurre es que a nadie puede ahora comprar, ¿verdad?, en una zona turística una vivienda si no la puede alquilar, sino a un residente, no la puede alquilar como inversión turística. Ahora mismo ahí está parado el tema. Lo que ocurre es que si el trámite que viene ahora es la paralización del decreto, de cara a que en un futuro, esperemos que muy próximo, y que ojalá pongan fecha, sí que se pueda entonces las zonas turísticas alquilar con turistas, entonces ahí no habría ningún problema, ¿verdad?, de que se vuelva otra vez a poder comprar una vivienda en una zona turística con el fin del que vive aquí 2 meses y luego el resto la quiere alquilar, que lo pueda hacer. Siempre estamos hablando de estos propietarios que son pequeños propietarios que hacen estas inversiones con sus ahorros, ¿no? El otro tema es que precisamente dentro del decreto en el que tenemos actualmente no recoge absolutamente nada de cara a una moratoria para las viviendas nuevas. Y en el debate parlamentario sí que se dejó caer el tema de que tienen también que valorar esta parte. La quieren valorar más que nada porque hay un miedo de que si no lo recoge el decreto de alguna manera, en vez de que esto quede reducido a este ahorrador que quiera comprarse una vivienda, que no quede traspolado a grandes promotores que cojan edificios enteros. Hablan de la banca. Yo la banca, tengo que decir, por lo que conozco dentro de mi profesión, realmente no se dedican a alquilar las viviendas que tienen embargadas para la venta. A ellos les interesa liquidez. Entonces los bancos, de hecho, tienen complejos enteros que tienen que vender y realmente la inversión de equiparlos, amueblarlos, o sea, todo lo que sea poner dinero, el banco no está por esa línea, no es su labor. El miedo no es la banca en sí. El tema es de algún promotor grande que venga y que entonces habrá que poner alguna medida de cara a que dentro de crear edificios enteros a la vivienda vacacional es ahí donde hemos visto que quieren un poco regular ese tema. Porque el decreto actual no regula nada de esto. No, o sea, una persona ahora compra, un inversor fuerte, una gran empresa de estas de fondos de buitre o lo que sea, compra un edificio de 60 viviendas y lo convierte en un hotel. Bueno, con ese no puede ser porque son viviendas. Se pone a explotarlas como viviendas vacacionales. Puede hacerlo ahora mismo. Y en teoría podría hacerlo siempre y cuando no esté en una zona turística o mixta turística residencial. O sea, los criterios que como restringe mucho, pues tampoco cabe mucha posibilidad de que se haga. Pero en el nuevo decreto en el que esperamos que se permita ya pues que el alquiler vacacional se pueda desarrollar de una manera normal, pues se trataría de ver cómo se hace para que estos grandes promotores no tengan acceso a eso. Ahí hay un peligro, y es que el Gobierno de Canarias, pues llevado a querer evitar este tema, pues no diga, bueno, pues que se regulan el alquiler vacacional que ya existe, que ya viene llevando, y a partir de ahora, de cara al futuro, se prohíbe cualquier nuevo alquiler vacacional. Eso también sería un error, porque no hay razón para que un pequeño propietario que puede tener una casa en un momento determinado, en el futuro, pues no pueda dedicarla al alquiler vacacional. Esa puerta tiene que seguir abierta, como es lógico, y de alguna manera restringir el que grandes promotores puedan dedicarse a esto en plan bestia. Me da la impresión de que casi hay que hacer borrón y cuenta nueva.
O sea, estamos hablando de tantas correcciones en el decreto actual, no sé cuántas páginas tendrá el decreto, pero que al final prácticamente poco va a quedar del que se aprobó deprisa y corriendo en por eso mayo. por eso hablan de este calado que necesitan este tiempo, pero que realmente son 3 puntos que hemos comentado y el tema este que no lo recogió el decreto de cara a qué hacen para que no volvamos a crear otra vez una burbuja inmobiliaria con un tema que se puede recoger y regular muy bien. O sea, que confían ustedes en que va a ser algo rapidito. Sí, yo siempre lo que me gustaría, y por eso dejo recalcar bien, que no vayan a romper el tema de la inversión dentro de estos ahorradores, pequeños inversores que simplemente vienen a Canarias porque quieren tener una segunda vivienda y que la quieren tener para al venir y ellos disfrutarla. Hay gente que está hasta 6 meses y luego 6 meses la alquilan, hay otros que 2 meses. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié de que no se puede interrumpir que esa inversión quede quebrada en Canarias. El próximo paso, bueno, el paso es esperar. ¿No tienen fecha? ¿Ustedes no saben nada de fecha? No, en principio de fechas no hay nada. Es de suponer que si el Parlamento de Canarias, y además por una proposición no de ley promovida por los mismos partidos que sustentan al gobierno, es casi como si se hubieran instado a sí mismos a hacer esta actuación en el decreto del alquiler vacacional, pues que esto sea una cosa razonablemente rápida. Es cierto, como se ha dicho, que dicen que tienen que, bueno, son 2 fases. Primero, suspender el régimen sancionador y vamos a ver qué parte del resto del decreto, que eso entiendo yo que será una cosa rápida, y después pues quizá tardará unos meses, algo más, el tema de volver a hablar con las partes y tener ya conformar lo que será la modificación final del decreto. Yo confío que todo el proceso esté acabado pues en unos meses. Bueno, pues Aurora Vega y Francisco Díaz, miembros de la Junta Directiva de ASCAF, gracias por habernos acompañado, Aurora. Solo una cosita más porque Sí, claro. me parece interesante si hay tiempo, que es que el día 26 de octubre vamos a celebrar el segundo foro de la vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife. Y vienen ponentes relevantes, entre ellos va a haber un miembro de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, también va a haber otro ponente de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Por supuesto que hemos invitado a asociaciones, federaciones, entre ellas está invitado también el señor Jorge Marichal, el presidente de Asotel, el que aún no ha confirmado y estamos pues requiriéndole que es muy importante que esté, ya que estas cosas, el estar en los medios está bien porque damos las gracias a que nos den esta posibilidad. Lo que ocurre es que independientemente que lancemos todos estos mensajes, cada uno por su lado, la idea mejor es cuando nos vamos a sentar y entre todos podemos dialogar. Y ahí nos gustaría que de verdad confirmara este señor. También va a estar la consejera de Turismo, la señora María Teresa Lorenzo, entre otros ponentes más que vamos a tener juntos y que además, ya que tenemos la oportunidad de este diálogo, están invitados todos los que realmente quieran estar allí con nosotros para apoyarnos y para manifestar todo lo que creamos en esta línea de tener un decreto como realmente Canarias se merece. Muy bien, pues ahí queda el mensaje. Aurora y Francisco, gracias, lo dicho. Muchas gracias. Suerte. A ustedes les espero en 2 minutos. En 2 minutos hablamos con la portavoz de la plataforma por una OPE más justa que afecta a más de la mitad de la plantilla que trabaja hoy en día en sanidad en Canarias. Les contamos enseguida en qué consiste y de qué va este tema. Hasta ahora.